Cuando Mauricio Macri presentó el acuerdo con los petroleros sobre la flexibilización en Vaca Muerta, señaló que se habían perdido muchos puestos de trabajo durante el kirchnerismo a raíz de la importación de gas licuado desde Venezuela. Por supuesto que mató dos pájaros de un tiro, o por lo menos intentó matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, demonizando la relación con el chavismo y por otro, de alguna manera desdibujando la política energética de Néstor primero y de Cristina después. Lo cierto es que a ese dato histórico le hacen falta muchos asteriscos. Y el primero es el siguiente. Esa Argentina que estaba devastada desde el punto de vista económico, que había recibido Néstor con un 24% de desocupación, un 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda externa y un aparato productivo destrozado, tenía que ponerse de pie de la mano de la sustitución de importaciones. Y para volver a trabajar necesitaba combustible, esencialmente, porque en los 90, si algo hizo Repsol, fue destrozar la matriz energética de nuestro país. Entonces, para duplicar las pymes o para crear millones de puestos de trabajo, había sí o sí que traer combustible. Era una o la otra. O importás gas licuado o no tenés ni la duplicación de pymes ni la creación de millones de puestos de trabajo nuevos. Ese es el dato que le hacía falta a Mauricio Macri. La falsedad histórica también la pusieron de manifiesto durante todo el kirchnerismo los exsecretarios de Energía que iban desde Raúl Alfonsín hasta Fernando de la Rúa. Dieron conferencias de prensa por doquier, siempre golpeándose el pecho diciendo: cuando nosotros éramos gobierno, exportábamos combustible. La verdad es que para un país que todavía está en vías de desarrollo, hablar de exportar petróleo y gas es contarnos de otra manera que nuestra industria está muerta. Posiblemente en los ejercicios que vengan la Argentina logre exportar, pero fruto de estar abanicando el cadáver, fruto de una industria nacional que consume mucho menos de lo que necesita para estar de pie. Tengamos en cuenta que el gas es la matriz por excelencia de nuestra producción industrial, sobre todo de nuestra industria pesada. ¿Qué dato no tenemos que olvidar? En el siglo XX fuimos el único país de la Tierra que cedió su petróleo en tiempos de paz. Al resto hubo que arrebatárselo, hubo que invadirlo, dominarlo primero militarmente para después sacárselo. Nosotros fuimos el único país de la Tierra que cedió su petróleo en tiempos de paz. Y en el marco de una de las privatizaciones más terribles, porque la mayoría de las privatizaciones fueron concesiones. Argentina vendió su petróleo. Argentina, junto con Venezuela y Bolivia, transformaron a Repsol en la tercera exportadora de petróleo más importante del mundo, sin una gota de petróleo en territorio español. Esa es la historia que tenemos que redescubrir una y otra vez. Cuando se produjo la reestatización, hay un dato que es importantísimo. Galucho no fue una casualidad, porque Vaca Muerta no fue una casualidad. Debe haber detrás de la llegada de Galucho 30 o 40 años de estudios de factibilidad que tienen que ver con el petróleo y el gas no convencional, que indican que allí en Vaca Muerta está, como alguna vez lo dijo el Financial Times, la segunda Dubái, la otra Dubái. La cuarta reserva de petróleo más importante del mundo no convencional y la segunda de gas más importante del planeta no convencional. Allí está la segunda Dubái. Y Galucho, que era un experto, que es un enorme experto en fracking, en no convencional, fue el encargado de dirigir ese momento de la nueva YPF. Por lo tanto, cuando estamos hablando de Vaca Muerta, estamos hablando del futuro. Cuando estamos hablando de Vaca Muerta, estamos hablando de un recurso que seguramente va a ser puesto en vidriera cuando la deuda externa se torne impagable.
vamos a pagar con recursos naturales. Estoy metiéndome en la cabeza de la gente de Cambiemos, porque no va a alcanzar con los recursos ínfimos de un país sin industria para pagar con recursos genuinos. Y entonces, cuando ya los préstamos no alcancen para pagar préstamos viejos, seguramente se van a poner en vidriera los recursos naturales más importantes. Y ahí va a estar vaca muerta. La necesidad de revisar la historia cuando hablamos de petróleo es fundamental, porque, como dijimos en algún micro, es el enorme legado que nos deja la Unión Cívica Radical en tiempos de Irigoyen y en tiempos de Alvear, cuando las discusiones en el Congreso tuvieron que ver con el fin de la primera presidencia de Irigoyen y el comienzo de la única de Alvear, en un duelo mano a mano con las oligarquías provinciales, sobre todo, como ya te contamos, de Salta y de Mendoza. Establecido ese recurso energético como un bien fundamental para el futuro del país, hay que ver cómo fue el devenir del petróleo a lo largo de todo el siglo XX para poder entender dónde estamos parados hoy. Y esencialmente dos estaciones. Frondizi, el tipo que llega de la mano de política y petróleo y que va a olvidar todos los postulados de ese libro madre de la campaña electoral de 1958 para entregarle el petróleo a todas las multinacionales. ¿Qué decía Frondizi? Bueno, vamos a autoabastecernos con el monopolio de YPF. Hace todo lo contrario, y cuando llega Ilia, inmediatamente después lo que hace es terminar de un plumazo con todos esos contratos que le habían dado a las multinacionales petroleras, básicamente a Rockefeller, básicamente a eso, el futuro de la Argentina. Que hay que tener en claro después, la matriz extractivista que tuvo Repsol: sacar, sacar, sacar y no buscar, secar prácticamente los pozos petroleros y dejar a la empresa en un estado de inviabilidad increíble. Ya a esta altura del partido, repetir aquello de Pratgay pidiendo perdón a los españoles cuando llega a España, a Madrid por primera vez, por la forma en que la Argentina recupera Repsol, es volver sobre un cuentito que ya conocemos. Pero bien vale la pena entender que dentro del tándem de él pidiendo perdón y Macri hablando de nuestros próceres angustiados ante los 200 años del 9 de julio de 1816, uno tiene una línea de tiempo perfecta de Cambiemos para contarte cómo ellos entienden a la soberanía y a la independencia. El petróleo será fundamental, el petróleo es fundamental, el gas será fundamental, el gas es fundamental, pero cuidado, porque posiblemente los muchachos de la mano de la muerte de la industria nacional muestren superávit y encima se golpeen el pecho como aquellos exsecretarios de energía que iban de Alfonsín a de la Rúa porque la Argentina exporta. Cuidado, si volvemos a exportar es porque la industria nacional está muerta. Hasta un próximo encuentro.